Tres. Buenos días, queridos amigos. Somos Editorial Travesía Palabra. Este es el primer ciclo de escritores emergentes. Estamos súper felices de tener aquí a nuestro querido escritor Romeo García, seudónimo Alex Blanco. ¿Y cómo estás, Alex? Pues muy bien y agradecido de que me den la oportunidad pues de tener esta entrevista y poder acompañarlos. Maravilloso. Quiero contar sobre una de los libros que tiene Alex, que se llama Dos espadas. Es una novela que se sumerge en los misterios y las sombras que acechan la vida universitaria a finales de los años 90. La historia sigue a Fabiola Guevara y sus tres amigas, quienes inician con entusiasmo una nueva etapa académica. Sin embargo, la alegría y las ilusiones iniciales pronto se ven opacadas por una serie de hechos extraños y enigmáticos, todos orquestados por un personaje conocido solo como N. Basada en hechos reales, esta novela es la segunda entrega de la trilogía El ciclo de la serpiente. Perfecto. Entonces, vamos a la primera pregunta con nuestro escritor Alex Blanco. Estoy emocionada por estar el día de hoy con ustedes. Ha sido una semana súper movida, así que vamos que se puede. ¿Qué tan cercanos fueron para ti los hechos reales en lo que se basa la novela? Pues la verdad que todo comenzó, digamos, por terceras personas. Me realizaron, en aquel tiempo, pues yo estaba en la carrera de ingeniería química y estaba pues haciendo pues mi carrera y muy concentrado en mis labores. Pero alguien, un amigo muy cercano, me preguntó acerca de un caso de acoso, puede ser, de una compañera de una carrera, digamos, afín a la mía, y yo, pues, ni enterado, pues estaba yo, como te digo, concentrado en mis cosas, pero me llamó la atención porque yo conocía personalmente a esta chica, a esta persona, y bueno, ya una vez que me dijeron más o menos qué es lo que estaba pasando, yo me acerqué en un acto, pues, digamos, desinteresado, pues era muy extraño el caso porque a esta muchacha le aparecían anónimos amenazantes y le hacían llamadas telefónicas a su casa, todo muy, muy turbio. Pero durante el proceso empecé a meterme como una especie de, con un grupo obviamente de compañeros, tratando de descifrar qué era lo que pasaba. Pero en el proceso, pues nos dimos cuenta que eran cosas bastante extrañas, porque, por ejemplo, los famosos anónimos aparecían como, no digo de magia, pero pues se aparecían en lugares y momentos bien determinantes. Quizá hoy actualmente no se podría hacer algo así o se resolvería más fácil, que hay cámaras por todos lados, pero en aquel tiempo eran los noventas, era más difícil. Tampoco habían celulares, entonces era como una época anterior a esta, pues a veces quizás la gente no lo puede como visualizar, porque como que ya todos creemos que la tecnología es algo omnipresente, pero en ese momento pues era muy extraño. Yo al final tenía la tesis, esa era cosa mía, de que ella misma estaba haciendo eso como una forma de llamar la atención. Esa era mi tesis. Pero durante el proceso, cuando yo estaba muy seguro, básicamente sufrí un atentado. Alguien intentó tirarme de un bus en movimiento. Entonces, y eso sale en la novela, pues esto aparece como detalles en la novela. Y cuando vi la persona que había intentado hacerlo, es básicamente la descripción que yo hago de la persona llamada N en la novela. Era una persona cualquiera, simplemente estaba vestida de negro, con lentes oscuros y una capucha. Y como digo, puede ser cualquiera. No lo reconocí y no supe por qué hizo eso e interpreté que quizás era la persona que hacía los anónimos. Al final el caso no se esclareció porque la persona en cuestión, la muchacha,
pues abandonó la universidad básicamente huyendo del asunto. Su familia pues se mudó a otro país y no me quedó claro si se mudaron por eso precisamente o por otra razón adicional, vaya. Wow, realmente escalofriante lo que estás contando. Sí, Y sí, sí. Yo en ese momento, cuando sufrí ese atentado, pues me retiré de todo, ya no quise saber nada del caso porque no esperaba algo así y pues las otras personas también sufrieron algo como lo que yo sufrí, pero sí les aparecieron a estos anónimos, amenazantes, llamadas raras a horas de la noche, bueno, una cosa bastante fea y que realmente sucedió. wow, es realmente de misterio. Tienen que leer esta libro. Al final les vamos a dar todos los datos de nuestro escritor Alex Blanco, dónde lo pueden comprar y todo eso, y a él dónde lo pueden encontrar para Correcto. poder, pues, todos los datos. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. Sí. Como escritor, Dos de Espadas, en la segunda entrega del ciclo de la serpiente, ¿cómo fue el reto de mantener la continuidad de la trilogía sin perder la frescura de esta nueva historia? Es que lo que sucede en este caso, Carmen, que yo empecé escribiendo la primera novela llamada Los dones de la serpiente y originalmente quería escribir dos de espadas, pero por cuestiones propiamente de la literatura, se crearon dos historias al mismo tiempo y no podía, digamos, con las dos cosas al mismo tiempo. Quise narrar de entrada la historia, en este caso de N, en la universidad, pero digamos que no fue posible porque la historia se fue torciendo, por así decirlo, y cuando terminé Los dones de la serpiente quedé como en un vacío, como digamos que la historia estaba incompleta y tuve que hacer dos de espadas. Entonces, al momento, estas son historias hermanas, digamos, mientras ocurren los hechos de dos de espadas, paralelamente están ocurriendo hechos con la otra novela. Y los personajes que son secundarios en una son los principales en otra y viceversa. Entonces se pueden leer las dos novelas por separado, pero ya para la tercera entrega, que es la que ya terminé esa trilogía y la voy a sacar posiblemente al fin del año, ya se tiene que leer todo en conjunto porque si no, no se entiende. Entonces fue bien difícil, como así es como básicamente como armar un rompecabezas, esa es como mi visualización de esto. Porque, como dije, en unos casos, las acciones de unos personajes se ven reflejadas en la otra novela y en otra pues se ve distinto. Pues entonces traté de hacer fue un acto bien difícil hacer ese tipo de separaciones y a la vez coincidencias para que las dos novelas tengan como dos sentidos distintos. Interesante lo que comentas tú, cómo el escritor puede visualizar desde dos puntos de vista una novela. Entonces, Y para de nuestro... hecho, Dos de Espadas está básicamente como es orientado, las cuatro protagonistas tienen cada una secciones distintas. En una está orientada desde el punto de vista de una y así sucesivamente. Entonces, fue como bien difícil y a la vez no, digamos que es como, no sé, la verdad que no sé cómo lo hacen otros colegas escritores, pero colocarse en la visión de la otra persona es como un acto pues de alquimia mental para como visualizar ciertas cosas desde un punto de vista que no es el tuyo, imaginando a otra persona, digámoslo así. Bueno, en realidad un escritor es un ser especial, digamos o no. Hay muchos escritores que realmente pueden como que salir de su cuerpo y poder escribir cosas que son increíbles. Vamos a la siguiente pregunta. El personaje de N, espera, creo que me perdí. Vamos a ver. Sí, el personaje de N parece ser el eje de los sucesos enigmáticos. ¿Qué representa para ti N? ¿Qué viene a Eh, ser para ti? ok, como ya escucharon, N
porque de hecho así firmaba los anónimos esta persona real. Pues básicamente era una persona que estaba haciendo algún tipo de hechos que atormentaban a otra persona, pero ya en la realidad, bueno, ya en la, perdón, en la novela, de alguna manera, como yo tengo muchos, leo mucho, pues entonces lo orienté más que todo a los arquetipos de Jung, orientado a la sombra. En este caso, N al principio parece ser una persona real, pero eventualmente se ve como una especie de arquetipo que engloba todo lo aquello que es oscuro, lo que se rechaza, los impulsos quizás pues que la gente no quiere aceptar de sí mismo. Y pues yo analizando la novela, porque la escribí en el año 2015, vale decir, 2015-2016, ya casi 10 años. Entonces, ya cuando uno analiza las cuatro protagonistas y el quinto, que es N, pues hay como cuatro momentos. N, como es la sombra, solo una de las protagonistas logra confrontar al personaje y al lograr confrontarlo, logra su liberación y logra crecer como persona. A las otras dos, digamos que lo confrontan de una manera muy indirecta y también salen adelante, pero la cuarta protagonista nunca lo logra confrontar y siempre termina como en un papel de víctima, en un papel como atrapada dentro de una situación. Entonces es esto, que la sombra en el arquetipo de Jung, pues es lo que nosotros negamos de nosotros mismos y al confrontarlo, pues a pesar de que es un proceso doloroso de crecimiento personal, pues logramos cambiar y salir adelante. Entonces para mí es eso, es un arquetipo. De hecho, las protagonistas también son arquetipos sacados de las cartas del tarot. Cada una de las protagonistas es una reina de las cartas de bastos, de copas, de oros, de espadas. Entonces, le apliqué esas características que se supone que están de estos arquetipos a las protagonistas, obviamente no exactamente ni no rígidamente, sino que una forma de caracterizarlos. Entonces, para mí Interesante. esto es, va desde la zona de la mitología, pero analizándola o adaptándola a una historia como más contemporánea. Bueno, la serpiente también es una mitología muy fuerte en México, Correcto. muy fuerte, muy fuerte. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí vuelve a decir, ¿es un símbolo, una persona concreta o ambas cosas? En la novela capturas el ambiente universitario a finales de los 90. ¿Qué estrategias narrativas usaste para recrear esa atmósfera y transportarnos a esa época que ya está, es como tan en el pasado, todo lo que estudiamos en esa época en la universidad es como, uy, así como muy a lo lejos. Sí, correcto. De hecho, digamos, hay un primer capítulo que es como, digamos, lo descarto en esta conversación. Entonces, ya cuando entra en la novela en sí, la primera descripción es la universidad, que vale decir también que yo no especifico ni en qué ciudad ocurre, ni la universidad en concreto, salvo que pertenece a la orden jesuita. Y porque obviamente estudié en una universidad similar, pero la orden jesuita en este caso tiene universidades por toda Latinoamérica. Y yo ocupé Sí, como varias imágenes de esas universidades como para armar una universidad ficticia, para que nadie se identificara como, o que no dijeran, es esta en específico. Porque muchas personas con ciertas características dijeron, ah, sí, yo estudié en ese lugar y yo, no eres la idea, pero si te identificas con algo así, pues en buena hora. Y ahí pues explico, no digo eran los 90, sino simplemente voy exponiendo que al final digo una frase que me recuerdo que decía que en esa época los celulares no existían, la internet era una cosa que no estaba al acceso de todos, y le pongo que eran tiempos de inocencia, así lo defino yo. Eh, Porque obviamente, como le digo, no traté de definir como cosas específicas en un año, y me abstuve también de la música, de como poner algo así como la música, porque no quería ser tan específico. Pero, por ejemplo, hay un punto donde narran en ambas novelas
donde mencionan a la película Titanic, solo como un hecho que sucede el estreno de la tal, de la tal película y los protagonistas, uno asiste, el otro también, entonces, pero es muy como mencionado, no es específico. Además, también está la carencia de celulares, donde uno de los protagonistas le es comprado el celular en esa época. Yo me acuerdo que quien tenía un celular en esa época, pues era porque tenía recursos y tenía, pues, en el momento que andaba con el celular en la mano, cambiaba de estatus frente a todos sus compañeros, porque todos lo admiraban, todos. Entonces, básicamente, la solución, o esa es la forma en cómo lo veo o cómo lo expreso, que no quería también sobrecargar a las personas de decir, ah, y la banda era tal y tocaba la música de tal, sino que como hechos concretos, es decir, antes no había celulares, las personas se comunicaban a veces por teléfonos públicos y luego apareció el celular y justamente en ese momento narro este hecho que realmente es parte de la misma trama, porque la persona a través del celular hace una llamada y se revelan ciertas cosas, pero como le digo, son cosas como bien puntuales porque creo que a nivel de Latinoamérica o de todo el mundo en general, esa época se vivió de forma distinta según el lugar, entonces no quería como que ser muy específico al momento de decirlo para que las personas llenen su propia, de sus propias experiencias. Ah, sí, en aquel momento no había celulares, me acuerdo de tal y cual cosa, como he recibido algunas retroalimentaciones de lectores que me lo manifiestan así. Maravilloso. Eso es verdad. El celular en esa época era un lujo. De hecho, era un verdadero ladrillo. Ahora ya Sí, tenemos celulares muy yo de hecho diferentes. tuve el celular después del año 2000 y fracción, cuando ya trabajaba. No en la universidad, nunca lo tuve. Claro, eso es verdad. Bueno, ¿qué esperas que sienta o reflexione el lector cuando cierre Dos de Espadas? En este caso, como ya lo había mencionado, están las dos novelas y en una hay más esperanza y en esta como que hay un cierre un tanto agridulce que te lleva a pensar qué le va a pasar a la protagonista luego del cierre. Y de alguna manera, digamos, ante la conclusión un tanto, digamos, difícil que sufre la protagonista, las otras tres protagonistas tienen cierres esperanzadores. Incluso una, pues logra, como digo, quien confrontó a la sombra o quien confrontó a la amenaza de N, logra como evolucionar y salir adelante. Es la última nota, como hay un cierto nivel de esperanza a pesar de lo malo que ha pasado. En cambio, en la otra novela, en Los dones de la serpiente, sí, el final es más esperanzador. Pero es porque, como ya he dicho, son básicamente una sola historia, pero en sendas distintas. Entonces, por un lado, como que es algo más pesado el final de ser como oscuro, pero con un tinte esperanzador al final. Y también, pues, lo que quiere la persona, o creería yo, porque muchos cuando leyeron la primera vez Dos de Espadas, me pedían que hiciera la conclusión, porque quería saber qué le había pasado a la protagonista o qué le iba a pasar en el futuro. Porque yo originalmente pensaba dejar la historia hasta ahí, no pretendía hacer una conclusión, pero fueron tantas las personas que me lo preguntaron que me dejó con aquello, pues tengo que hacer la conclusión. Entonces yo también fui también de lo que quería saber qué sucedía en el futuro de estos personajes. Cuéntame, Alex, ¿por qué empezaste a escribir? Pues la verdad que yo siempre quise escribir desde hace mucho tiempo. Desde que salí de la universidad, a pesar de que mi carrera no es humanística, sino pues es ingenieril, siempre tuve esto porque siempre me gustó leer. Y lo intenté muchas veces, pero nunca llegaba como una historia que me atrapara a mí mismo y que tuviera algún sentido, porque lo hice por años. Pero luego, en el año 2008, tuve una pérdida familiar muy importante que me llevó a estar en un proceso muy fuerte en persona, de estar en depresión y que permanecí mucho tiempo en ese estado. Y hubo un tiempo en el que, digamos, como que decidí romper ese ciclo y hice algo que como un acto, digamos,
de romper esta sensación o esta dinámica que tenía. Y digamos que como que de pronto apareció esto, empecé a escribí como un párrafo, como solía hacerlo, porque a veces hacía a escribir cuentos pequeños, pero sin ningún tipo de continuidad. Y escribí el párrafo y de pronto empecé a acordar la historia de esta de la universidad porque la había olvidado por completo. Y por ahí empezó a tejerse primero los dones de la serpiente junto con dos de espadas casi que al mismo tiempo. Y como que eso me llevó a salir de la depresión, por así decirlo. Digamos que más o menos por ahí andaba la cosa. Claro que escribir ayuda a salir de la depresión. Y mucho, mucho, la gente debería tener eso como parte de su sanación, la verdad. Ahora cuéntame, ¿cómo, en dónde se ha presentado este libro? ¿Lo piensas presentar en algún lugar? Eh, Por ahora ¿Tiene, está autopublicado en Amazon. Yo tuve una experiencia con una editorial local, con otra de las novelas más pequeñas, porque por cuestiones que quería hacer la corrección de estilo y demás, pero me quedé con la sensación de tener poco control acerca del proceso. Entonces fue que no me gustó mucho o no quise que tanto Dos de Espadas o Los Dones de la Serpiente pasaran por ese proceso. Así que decidí autopublicarme en ese sentido, o sea, pero sí ya había pasado por un proceso con una editorial antes, pero como digo, no me quedé muy satisfecho por el poco control creativo que tuve del asunto y por eso decidí hacerlo en autopublicación en Amazon. te cambiaron textos de tu, Querían que cambiara muchas cosas de la novela, entonces es otra novela, no hemos hablado de eso aquí. Y como yo quería ser fiel a cómo lo había escrito en el pasado, entonces, pues lo cambiaron, pero cuando obviamente terminó el contrato, yo regresé, pues no continué con ellos y regresé a corregirle las partes que consideraba que ameritaba. Y es que de hecho el problema es la continuidad, porque esa novela que hablo, pues también tiene continuidad en todo esto. Entonces, al hacerlo de la forma que yo quería, quedaba como la historia tan cerrada que no daba el paso para que pudiese continuar. Y eso es lo que yo quería. por supuesto, la verdad que eso es parte de la dignidad de un escritor. Las editoriales no tienen el derecho de hacer eso. Yo soy escritora también y la verdad que es algo que aprendí y por eso me decidí a realizar y hacer esta editorial por los problemas que pasé y te entiendo perfectamente. Sí, No se correcto. le debe cortar ningún pedazo a ningún escritor, ni nada. Aparte de solo pues organizarla, editarla, corregirla. El resto es del escritor, es su bebé, la verdad. A la fecha ya llevo escritas 8 novelas, de las Wow, cuales solamente una no tiene continuidad con pero todas las demás, las otras 7, sí son básicamente una historia, digamos que surge de los dones de la serpiente y continúa en esa misma línea, digamos, reforzando la historia. No sé por qué sucedió esto, es decir, cuando terminé digamos, la conclusión de Dos de Espadas y Los Dones de Serpiente, la tercera parte, pensé que iba a quedar ahí como en un vacío, sin escribir mucho tiempo. Pero casi que una semana después empecé a escribir un cuento que se transformó en el inicio de otra trilogía. Entonces es donde estoy pendiente en este momento yo haciendo esa trilogía, que sí, lo que me ha quitado un poco de tiempo es que también soy youtuber. Entonces tengo un canal de YouTube y el alimentar el canal pues me ha quitado un poco de ímpetu para escribir la novela, la que estoy trabajando actualmente, pero continúo haciéndolo aunque sea un poco a cuentagotas. claro, te toma tiempo, la verdad, y necesitas también estar en un lugar tranquilo. Ahora cuéntanos de ti, ¿dónde te podemos encontrar? Y nosotros hoy día vamos a colocar en este video, pues el link donde te pueden encontrar, comprar tu libro. ¿Dónde te Bueno, pueden encontrar? ¿De qué país eres? Cuéntanos todo, por favor. sí, básicamente los libros se pueden encontrar en Amazon, en mi cuenta de autor, Alex Blanco. Tengo también un canal de YouTube, Alex Blanco Escritor, donde también comparto de alguna manera
en formato de audiolibros algunos capítulos, algunos análisis de la misma. He recibido colaboraciones de compañeros youtubers donde algunos capítulos de Dos de Espadas están, digamos, disponibles para ser escuchados y obviamente con algún tipo de edición de video, pues he tenido pues bastante recepción en este caso y pues unas colaboraciones bastante bonitas de que digamos que le han dado voz a los relatos y a los capítulos de las novelas. Muy, muy interesante experiencia. Entonces también digamos que pueden encontrarlo en el canal de YouTube de alguna manera para como dar un acercamiento a la obra. Obviamente no está completa la obra, no se pretende que esté ahí en el canal de YouTube, pero es un acercamiento bastante interesante que puede hacer que las personas se interesen también y después ir a Amazon a conseguirlo, porque yo siempre posteo todos los enlaces de las novelas en Amazon para que también estén disponibles desde el YouTube. Maravilloso. ¿Tú estás en México en este momento? ¿En qué Eh, estado de no, yo México? soy de El Salvador. Ah, mira, Salvador que tiene tan lindas playas. Sí, correcto. Pero Maravilloso. lo que le comentaba, que digamos que las novelas no suceden en San Salvador, sino suceden en una ciudad ficticia, latinoamericana obviamente, pero nunca digamos que quise al principio como hacerlo de esa forma, darle un nombre, pero al final nunca pude, pero lo hago en aras de la universalidad. Es decir, coloco el nombre de decir la ciudad, pero no es, digamos, ni San Salvador, ni México, ni cualquier otra ciudad, sino que es algo ocurre en mi mente, pues es una universidad, es una ciudad con una universidad, con servicios, con gobierno, etcétera, pero es una interpretación de la realidad que yo hago. No le coloco un nombre específico, porque al principio quise hacerlo, pero nunca le di como el chance y luego después ya no importó. Si no se desarrolla, como dije, en una ciudad sin nombres, ficticia. Maravilloso. Bueno, quiero que nos des el mensaje que les darías a todos los escritores de cómo realmente hacer un libro, de cómo sentirse con un libro, de cómo mejorar tu libro. ¿Cómo? Repítame la pregunta. Darles un mensaje a todos los escritores de cómo hacer un libro, cómo Ah, sentirse con tu perfecto. Ya. libro, por favor. Bueno, básicamente lo que yo aprendí a lo largo de convertirme en escritor es que la historia tiene que contarse a sí mismo uno como de entrada. Si la historia no, digamos, no te llama o no te mueve, pues uno tiene que hacer lo necesario como para llevarla a ese camino. Pero básicamente te tiene que gustar primero a ti la historia antes que a otra persona. Quizás se lo escucha muy individualista, pero para mí así funciona. He conocido muchas experiencias de personas que tratan como de caerle bien o seguirle la corriente a lectores beta o amigos que leen sus libros como para darle el sentido y terminan como que torciendo demasiado la historia. Sus historias, claro está. Entonces yo digo, y mi punto es que primero me tiene que gustar a mí mi historia, estar enamorado de ella, para luego, pues obviamente definirla. No significa que no esté abierta a veces alguna que otra sugerencia, pero fundamentalmente tiene que ser la historia la que te lleve. O sea, yo me abstengo de decir que hay un mensaje explícitamente, ni el único mensaje, sino que cada quien al leer mi historia le puede dar el significado que quiera. Por ejemplo, como para ser muy, muy puntual, si alguien lo lee desde el punto de vista siendo madre, en ciertos puntos puede identificarse, pero como hijo puedes verlo desde otro punto. Entonces, para mí, la persona tiene que seguir su pasión y si la historia habla, no sé, me imagino, me recuerdo aquella historia Watership Down no recuerdo el autor, que es acerca de conejos que son antropomorfos, bueno, con la idea que tienen una historia, y es una historia que se lleva súper bien y pues porque la persona conocía acerca de la vida de estos animales y hizo la novela. Entonces, cualquiera puede hacer la idea, pero si realmente estás convencido y sentís que es ahí donde tiene que ir la historia,
pues tenés que seguir adelante, pues. Entonces, si estás bien convencido, yo digo que puede llegar a buen término la historia que esté dentro de tu corazón. Obviamente hay mucho que leer al respecto acerca del uso de ortografía, giros, tramas y todo lo demás, pero eso se va como resolviendo en el camino. Y uno trata como de llevar una historia a buen término, aunque quizás en el fondo uno cree, digamos que es un camino predeterminado, pero a veces si se deja uno llevar, la historia puede llevarte a muchos lugares que quizás no te lo imaginaste. Pero eso es cuestión de que tú seas humilde y no forzar las cosas, sino que dejar que la misma historia se desarrolle con libertad. Perfecto. La verdad, este es nuestro primer inicio del ciclo de escritores emergentes. Le agradecemos enormemente a Alex Blanco, escritor, el día de hoy que esté acá, desde El Salvador. Y nosotros nos despedimos para vernos el próximo martes a esta misma hora. Agradecida, soy Carmen Figueroa. Que tengan un hermoso y maravilloso día. Gracias por la oportunidad. Un placer a ti.